Los saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios. Seguimos con una conversación interesante, una conversación en la que Pablo nos ha guiado por diferentes cartas que le ha escrito a diferentes ciudades. Seguimos en la carta a los Colosenses y siempre, ustedes ya lo saben, tenemos buena compañía hoy en especial. Por aquí está mi esposa, Lady, ¿cómo estás? Hola, bien, feliz de estar por aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Y Pastor Manrique, ¿cómo está? Qué bueno volverlo a saludar. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno, me alegra mucho. Y bueno, pongámonos un poco en contexto con el versículo que siempre nos ayuda a entrar un poco en el tema. Esta vez lo podemos encontrar precisamente en la carta que estábamos mencionando, la carta a los Colosenses, y lo encontramos en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice: por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Amén. Yo leo eso y lo que siento es a Pablo haciendo una advertencia. Le está diciendo a esta gente: hey, vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado con lo que estamos escuchando, con cómo procesamos la información que nos está llegando. Y incluso ahonda un poco más con esta parte que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las costumbres del mundo y no según a Cristo. Amén. Y yo quiero, para empezar esta conversación, simplemente mencionar algunas de las cosas de las que él habla ahí. Una, por ejemplo, es claramente la circuncisión, que veníamos hablando de ella y cómo Moisés y el pueblo de Israel era algo importante para ellos, las festividades judías, los rituales de purificación del judaísmo, reglamentos relacionados a la comida y adoraciones a ángeles, que son los temas que él toca. Yo lo primero que les quisiera preguntar: ¿todo esto que Pablo está mencionando ya no es importante? ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir con estas advertencias? Adelante, primero las damas. Bueno, yo lo veo como, pues, que muchas veces le damos la importancia a, a cosas que no son realmente como, pues sí, como lo importante, ¿no? A veces nos centramos mucho en normas, en reglas, en mandatos, en cosas, y a veces se nos queda a un lado lo que realmente importa, ¿verdad? Entonces, cuando él se refería para mí a todas estas cosas, es porque la gente se estaba poniendo muy terca, sobre todo con la circuncisión, ¿no? Con la gente, o sea, con los gentiles, y esta iglesia Pastor, corríjame. Esta iglesia era una iglesia que tenía bastantes personas que no eran del judaísmo, ¿verdad? Esta iglesia Sí, de los colosenses. de hecho, quienes predicaron no eran judíos, parece ser. Exacto. Entonces, obviamente estaban con el tema de que hay que circuncidarse porque tenían algunas personas que sí habían venido del judaísmo y seguían insistiendo en que había que hacer esas cosas. Pero entonces, a veces creo que nos pasa lo mismo a nosotros en las iglesias o en donde estamos, que a veces nos centramos más en cosas que creemos que son importantes y nos desenfocamos del foco. ¿Cuál es el foco? Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Estamos claros en eso. Así es. Creo que sí, creo que precisamente vamos a ir desarrollando esa idea con más detalle. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de este Pablo que está hablando en esta carta es que Pablo aquí se empieza a poner un poquito más certero. Entonces empezó bien, pero se pone mejor. Así es. Y empieza a decir aquí: y ustedes no, entonces, como quien dice, ustedes no, pues, que fueron liberados por Cristo. Y los está confrontando a los colosenses, porque esto es una confrontación, y les dice: si entonces ustedes fueron liberados, ¿cómo es que todavía siguen estas reglas como venga, no coman esto, no prueben esto, no toquen aquello? Y al final lo remata diciéndole: porque es que estas reglas al final no tienen ningún poder sobre los deseos carnales. O sea, no estás haciendo nada siguiendo esas reglas, son reglas que están completamente vacías. Cristo vino a liberarlos y ustedes siguen siendo esclavos. Y ustedes se siguen poniendo cosas que no vienen de Cristo. Pero llama mucho la atención que las personas de Colosas no tenían ese contexto. Mira, parece ser que los que tienen mucha inclinación a estudiar la palabra de Dios, incluyendo nosotros como adventistas, tenemos cierto bagaje o arrastramos ciertas ideas que nos hacen tratar de identificar lo que conocemos con una práctica. Dice Juan que si queremos demostrar que somos cristianos, tenemos que andar como Él anduvo. La dinámica del cristianismo siempre ha sido: ¿qué he de hacer yo para yo manifestar que amo a Dios? Estos hermanos no eran judíos, eran paganos. Pero qué coincidencia que estando ellos allí llegaron personas
quienes tenían no solamente la raíz judaizante, sino sobre todo pagana. Y como habíamos hablado en la lección anterior, estábamos hablando de que existían conceptos agnósticos, que incluso les estaban invitando a ellos a adorar ángeles también. O sea que había una mezcla tremenda, pero qué interesante que lo que hemos estado viendo en Colosas es un grupo de maestros quienes van siempre a lo mismo. Necesitas hacer algo como evidencia de tu salvación. Y es lo que estabas diciendo tú. Nosotros le tomamos mucho tiempo a eso, pero ese es el resultado natural de estudiar la Biblia. Y yo quisiera decir algo más, suena un poco quizá controversial, pero no lo podemos negar. Los adventistas también venimos de un contexto de estudio literal de la Biblia. Y a diferencia de los hermanos evangélicos, los adventistas tenemos que cuidarnos más de la forma, que es lo que más énfasis nosotros le hacemos. O sea, así como los hermanos no adventistas, su énfasis es en la fe. Ellos necesitan conocer de que la fe es resultado de. Pero entonces nuestra debilidad quizá puede ser el recordar que nosotros, más allá de lo que hagamos y lo que digamos, necesitamos encontrar nuestro fin, que es Cristo Jesús. Y yo creo que también ahí Pablo tiene un punto súper importante y válido para mí. Y es que Pablo les está diciendo, ojo que esas cosas no son religión, pero Pablo no son espiritualidad, no son fe. Pero Pablo tampoco está diciendo, pero cuidado con hacer ciertas cosas. No, yo lo veo así. Y Pastor y Lady, ustedes me darán su opinión. Si usted se quiere circuncidar, circuncídese. Pero tenga claro que ese no es el evangelio. Tenga claro que por ahí no viene la salvación. Entonces también eso a mí me abre un poco la mente a decir, hombre, pero también hay que tolerar diferencias. No estamos llamados a estar en una iglesia donde todos tenemos que pensar exactamente igual y nos tienen que gustar exactamente las mismas cosas. Porque si vamos a hacer eso, lo que vamos a tener es un club de amigos donde simplemente vamos a estar con personas que se parecen a mí, que tienen mis mismos gustos, pero realmente no vamos a estar dispuestos a aceptar a personas que tal vez no los tengan. Y yo creo que Cristo sí estaba siendo bastante claro en el sentido de que mi iglesia es una iglesia para todos. Ahora bien, Pablo sí va al núcleo de esto y a decir, vamos a ver qué es lo realmente importante y lo que sí no puede faltar a la hora de decir que soy un creyente de Cristo. Antes de eso, también los advertía de los falsos maestros. Así es, así es. Ahora, ¿creen ustedes que los falsos maestros siempre traen malas intenciones o no? No, no siempre traen malas intenciones. Hay gente que está sinceramente equivocada. Sí, correcto, estoy de Pero, acuerdo con eso. pero yo creo que también el llamado de Pablo ahí, creo que no lo dice, no sé si me estoy adelantando, pero está en el comentario de Elena G. White de este día, es que Pablo también estaba haciendo un llamado a que si tú crees, si tú tienes a Cristo en tu corazón y yo también tengo a Cristo en mi corazón, nuestros Cristos no pueden estar peleados. Es un mismo Cristo, ¿verdad? Así es, Mi Cristo no tiene por qué contender con el tuyo. así es. Entonces, si realmente nosotros dejamos que Él sea el que nos ilumine, que Él sea el que nos diga lo que realmente es correcto, no vamos a entrar en discusiones de formas, ¿verdad? Literal. Es que ni siquiera vamos a defender lo que hacemos. Ese es el Claro, claro. punto. Porque nosotros siempre estamos con esa, como tú mencionaste, tú puedes hacer lo que quieras, pero muchas veces lo que quieras es a donde nosotros colocamos más el énfasis. Y hablamos de un fulano Dios, y digo fulano Dios porque no No es podemos Dios, sí. estar Ajá. unidos mientras nuestra prioridad sean nuestras diferencias con los demás hermanos. Claro, claro, por supuesto. Y si esto es así, entonces se vuelve muy importante empezar a poder identificar dónde realmente hay información confiable. Dónde podemos realmente nosotros saber que tenemos información que nos va a llevar por un camino verdadero, que no van a ser simplemente filosofías humanas, que no van a ser pensamientos que alguien compartió en algún momento y los volvió y los interiorizó de tal manera que se volvieron para él dogma o religión, sino que realmente es conocimiento divino, Así es. inspiración divina. Y pues no somos los primeros en hacernos esta pregunta. De hecho, Job, por allá en el Antiguo Testamento, y me llamó mucho la atención que Job, en medio de las dificultades que afrontaba, una de las preguntas que se había hecho mucho atrás es, ¿y dónde reside entonces toda la sabiduría? ¿Dónde está toda la sabiduría? Así es, así es. Y precisamente Pablo ¿Dónde contesta se un poco halla? eso y dice, en Cristo están escondidos los tesoros y Los la tesoros, sabiduría del crecimiento. exactamente. Así es. Bueno, tú sabes que Pablo, de hecho, Pablo está preocupado. Pablo está preocupado porque los hermanos no se dejen engañar por estos maestros. De hecho, en otras secciones del libro de Colosenses, él reconoce, o sea, su preocupación es que estaba en la cárcel, él no iba a estar con ellos. ¿Y cómo hacía él? Él había ido a Tesalónica, él había ido a otras iglesias, a Filipos, y había presentado la verdad como era.
pero él estaba en la cárcel. Claro. Y su mayor preocupación era eso. Él incluso reconoce y le dice a los hermanos que sabía que en medio de ellos había personas quienes llevaban el mensaje. Y él decía, bueno, para bien o para mal, predican el mensaje. Pero hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Él dice, no se dejen llevar por huecas, no por filosofías, ni por huecas sutilezas. Claro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa desconectada de Cristo es un argumento, un conocimiento, un aprendizaje importante, como tú mencionaste, pero no tiene valor para la salvación. O sea, no lo tiene. No lo tiene. Si lo tuviera, Pablo no hubiese dicho eso, pero él dice pendientes, porque el fin de todos es Cristo, pendientes, porque Jesucristo es la imagen del Dios. O sea, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, sométanlo primero a Cristo. Ujú. Y súper importante eso porque en el contexto en el que estamos viendo estas cartas y estas historias desarrollarse, es precisamente que Pablo estaba en medio de la formación de una iglesia que estaba redefiniendo el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque Así es. acabamos de pasar por tener a Jesús aquí en la tierra, Así es, redefiniendo todo lo que nosotros entendíamos de Dios. así es. Y de repente entonces tenemos un Dios que dice, a todos los acepto, absolutamente todo ser humano es valioso para mí. Y llega Pablo a predicar eso, incluso en lugares donde el ambiente era judío. Y ustedes saben que en la Biblia, para un judío, incluso sentarse al lado de una persona extranjera era algo que en palabras bíblicas ellos decían abominable. Mm. Entonces ahora llega Pablo. Ahora, Y es fuerte eso, ¿no? le Sí, dice, claro. tu hermano también. Pablo no tenía cortapisas, Pablo la lanzado. Era Total. durísimo. Ahora, Pablo, como decíamos, va al fondo de esto y dice, ojo, y lo que estaban mencionando ustedes ahorita, lo que tenemos nosotros es que estar arraigados en ese Cristo que vino y nos Literal. desenvolvió el Eso. conocimiento de Dios. Eso es todo. Entonces, la pregunta la vamos a ir evolucionando para ir entendiendo. Ya nos preguntamos entonces dónde reside la sabiduría. Ahora la pregunta tiene que ser, ok, sé que la sabiduría viene de Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir una vida entonces en Cristo? Porque entonces esa se vuelve la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Si esa es la fuente de sabiduría, entonces ¿cómo hago yo para tener una vida con Cristo? ¿Qué creen ustedes? Disminuyendo el yo, dejando que el yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, como yo quiero que se haga, empiece a disminuir, empiece a bajar y dejando que sea él el que crezca en mí. Sí. Que él empiece a crecer y que sea él el que empiece a orar en mí, porque si yo empiezo a ponerme terca con cosas de la iglesia, de formas, eso realmente voy a empezar a entrar en contienda, ¿sí? Porque es lo que yo creo, como yo creo que se hace, que es lo que estaba pasando en la iglesia. Así es, así es. Pablo dice mueran. La lección dice, hay un texto que dice interesante, dice, sobre todo aceptar a Cristo significa morir al yo. Es que no hay manera. Tú puedes matarla por dosis, pero mientras tengas las dosis, mientras siga ahí, mientras esté pataleteando, te está amargando. Por eso es que Pablo dice en Galatas, con Cristo estoy juntamente. Crucificado. Y esa es una entrega permanente. Mira, no hay concepto que tenga validez cuando está Jesús. No hay concepto. Total, total. Y yo creo que aquí Jesús utilizaba una analogía muy buena para explicar esto, y era la analogía de las plantas. Y como él decía, usted puede ser una planta, pero la única forma de que usted tenga frutos es estando agarrado de donde debe estar, estando conectado a lo que debe Así estar es. conectado. Ujú. Y él hace incluso la diferencia entre eso, y dice una planta que da apariencia de vida, pero que no la tiene, versus una planta que realmente está destinada a los frutos. Y se está refiriendo realmente a todos los cristianos o a todos los que decimos creer en Cristo. Pero muchos de los que decimos creer en Cristo podemos caer en ese error y ser plantas sin ningún tipo de vida, ser plantas absolutamente artificiales, para seguir con la misma analogía. Ahora, Sí es. si eso es así, lo que nos está diciendo Dios es que, lo que nos está diciendo Pablo es, cuidado de nuevo, que sin Cristo todo esto carece de Todo cae, sentido. sí. Aquí no hay ningún sentido en reunirnos, en ponernos normas, porque es como un club que nos estamos inventando nosotros sin ninguna trascendencia. Ahora bien, ¿creen ustedes que la fe que nosotros profesamos a veces se puede volver una carga o no? Definitivamente. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo se vuelve una carga? Pues yo creo que era lo mismo que pasaba en ese entonces, ¿no? Cuando Jesús fue, que él decía que incluso lo dijo, creo que lo dijo Pablo en un versículo, es que lo estaba buscando y no lo encontré, pero decía como que, no, lo dijo Jesús, o lo dijo Pablo. No sé, dilo y ahí miramos quién lo dijo. Exacto. Que decía como que es que ustedes siguen imponiéndose cosas que ni siquiera, o sea, Que son ni capaces de cumplir. siquiera son capaces de cumplir, son imposibles de cumplir, o sea, ¿por qué siguen con eso? Y nosotros también en la actualidad seguimos haciendo lo mismo. Así Pastor, es. dígame, a veces uno
termina un sábado de verdad que uno dice, es el día de reposo, pero no lo sentí reposo, porque fueron tantas cosas en las que me metí, fue tantas cosas que tenía que, esto y lo otro, que realmente nos está volviendo como un deleite a veces, ¿no? Nos Sí. llenamos de cosas, de Así, cosas. así como hay sábados que se hace mucha cosa, pero estás tan conectado con eso Exacto. que sentís que ese día estuvo muy bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia, muchachos? ¿Cuál ¿Dónde es la está? diferencia? Lady, ¿cuál ¿Cuál es la será? diferencia? Para mí la diferencia definitivamente es dónde está el trasfondo de lo que estamos haciendo. Ok. Si yo me levanto a la iglesia y voy porque yo tengo una responsabilidad, porque es que yo tengo que ir a hacer algo, pero en todo momento Cristo no está en esa figura ni en esa foto, cuando termine el día, lo que voy a sentir es que me inventé otro día de trabajo. Así Yo tengo es. la respuesta, que aquí la lección lo dice. ¿Cuál Dice, es? al adoptar filosofías y tradiciones humanas, somos llevados cautivos y aunque Cristo nos ha libertado, podemos volver a ser esclavos. Y ahora, ¿de qué manera piensas tú que un sábado pudiese convertirse en eso? ¿Cómo nosotros pudiésemos estar rompiendo lo que Pablo quiere que rompamos ahí? Bueno, Filosofías yo o creo que a tradiciones. veces nosotros nos ponemos muy, ¿cómo puedo decirlo? Para que no suene muy fuerte, muy polémico. A veces nosotros nos ponemos muy fuertes o muy tercos con cosas de orden y de formas, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos que las cosas se hagan de una manera y está bien. O sea, está bien porque hay que poner, o sea, Dios es un Dios de orden, sí, las cosas hay que hacerse con orden y todo, Ujú. pero hay veces que las cosas se nos salen De las sí, de manos. las manos. Y a veces eso se vuelve como que, ay, no, pero es que ahora yo qué voy a hacer, porque es que no, esto no se hizo como se tenía que hacer, entonces ahora va a pasar esto, me van a regañar, me van a decir esto, me van a hacer esto, Mm. este me va a hacer una cara, este me va a hacer un comentario, este me va a decir esto. Entonces a veces se vuelve maluco y se vuelve feo, no, tú no te lo disfrutas, no se vuelve un deleite para ti. Total, total. Muchas veces yo le he dicho a mi esposo como que en verdad no quiero hacer esto. Claro. Porque sé que esto para mí va a ser más como pensar en qué me va a decir esta persona, o qué va a hacer esto, o que no le va a gustar, o que a tal y Y tal persona precisamente, puede que no le guste, como yo lo hago allí al frente. Entonces, eso como que se vuelve así y ya tú no te lo disfrutas porque tú estás allá al frente adorando, pero estás pensando en qué momento te va a tirar. Sí. O tú miras al hermanito que está haciendo al otro. Sí. Tanto peleamos contra eso y al final nosotros caemos en eso. Y nosotros mismos lo hacemos. O sea, no estoy diciendo que y yo veo de hecho un Pablo aquí que está preocupado porque se está convirtiendo un montón de gente que está conociendo a Dios por la revelación de Jesús que mencionábamos ahora, pero también hay una rama de esos creyentes que se convirtieron del judaísmo y que cada que viene alguien pero ya se circuncidó. Sí, claro. Pero y entonces guarda la fiesta que yo guardo. No, no, es que lo tiene que hacer, porque si no, entonces no puede estar aquí. yo quiero decir algo, Exacto. me van a salir letreros, perdón. Dime, dime. Yo tengo un ejemplo. Yo estoy estudiando la Biblia con mi primita. Y mi primita, su novio, no es de la iglesia, pero ella lo está llevando a la iglesia. Entonces ella me dice, mira, prima, los niños hicieron una obra, pero espectacular. O sea, se nota que lo estudiaron, que lo ensayaron. Fue algo tan lindo. El novio ya es futbolista. Y dice, cuando terminó la obra, nadie aplaudió. Y él se quedó mirándome y él decía, ok, entiendo que nadie aplaude, pero nadie está feliz. Yo meto un gol en la cancha y ese estadio se para a celebrar el gol. Estos niños hicieron algo maravilloso y yo ni siquiera veo a la gente como feliz, como regocijada, como qué cosa tan bonita, porque a veces pensamos en que no es que tenemos que la reverencia, pero ¿y dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo? Tus niños prepararon algo hermoso y por lo menos que se escuche un fuerte amén, que la iglesia se vea feliz de eso tan bonito. No, porque tenían que estar muy, sí, hay que guardar la reverencia, hay que guardar esto. Y él decía, no entiendo. O sea, es la primera vez que iba a la iglesia, no Interesante. entiendo Claro, esto. claro, claro. Miren, muchachos, yo les voy a hablar cómo lo veo yo. Porque justamente estamos hablando también de eso en la lección, cuando habla del orden de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden? El orden muchas veces tenemos identificado nosotros como que es el programa, como es la estructura que tenemos de iglesia. ¿Saben cómo yo me he dado cuenta de eso? Y me da vergüenza decírselo. Me da mucha Dígalo, vergüenza. pastor, dígalo. Pero que entre nosotros, Y los entre que vean el todos, programa, Estamos en confianza, pastor. este año me lo propuse y ha sido para mí una bendición hacerlo. Me lo propuse, parece tonto lo que voy a decir. Me propuse ir a la iglesia, llegar antes de tiempo a la hora, pero está bien, se cumple, sentarme en la banca y ver el programa. Nada de ir a la oficina, que pastor, quiero saber esto, mira que cómo se hace aquello. Y me siento a estudiar el folleto con los hermanos. Y me siento a escuchar lo que está pasando.
No lo hago nada más por el hecho de tengo que estar en orden en la iglesia. No, si yo voy a la iglesia, yo tengo que ir a encontrarme con Dios. Y luego con los hermanos también. Claro. Pero tiene que haber un principio. ¿Okay? El orden que yo entiendo es simplemente el reconocer que yo voy a la iglesia es para encontrarme con Dios. Independientemente de que tenemos amigos, tenemos compañeros, porque ahí es donde se vuelve en un club. Porque cuando nos enfocamos más en la convivencia, es cuando comienzan las preguntas: ¿qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, cómo no actuar? Porque eso de andar permanentemente con la gente feliz y contenta, eso agota Ay, muchísimo. sí, Y creo que eso es lo que tú estás tocando. Pero si vamos con el espíritu de encontrarnos con Dios, de sentarnos, de oír, de escuchar, más allá de andar haciendo cosas, entonces estamos haciendo lo que es el día sábado. Yo me atrevería a pensar que a veces hacemos tantas cosas que son huecas sutilezas también. Claro, y Pablo aquí está tratando de poner un buen ejemplo diciendo, ok, entonces ahora les voy a explicar que todas estas cosas que si bien no son malas y que venían porque tenían un significado, quedaron en la cruz, quedaron Así es. crucificadas en la cruz. Así es. Y a mí me parece un súper buen ejemplo para aplicarlo a la vida actual. Uno tiene que leer la Biblia, pero leer la Biblia buscando para lo que la Biblia da testimonio, que es Cristo. Así es. Si olvidas ese hilo conductor que te debe guiar en el estudio de la Biblia, es donde empiezas a fijarte en pequeñas porciones de la Biblia. Y eso era lo que le pasaba precisamente a estos Muy cristianos. bien, buen punto. ¿Qué entonces empezaba a decir Pablo? Vamos a tratar de entre todos entender, les está diciendo Pablo a los colosenses, qué es lo que no aplica y qué es lo que sí. Y me parece aquí un Pablo muy didáctico, muy dispuesto a explicar. Y decía, ok, ordenanzas y decretos, que él usa ese lenguaje para referirse, lo usa también en otras partes del Evangelio para referirse precisamente a esas leyes ceremoniales. Y vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Así es. Pero lo que es importante saber al principio es el porqué de las leyes ceremoniales. Pastor, ¿cuál era el final de esas leyes ceremoniales? Todo el protocolo, toda la estructura sacerdotal no tenía otra cosa que llevarlos a ese momento solemne, ese momento de reverencia, cuando el Cordero era asesinado en representación de la muerte de Jesús. Terminaron matando a los corderos con ningún tipo de reverencia, olvidándolo, como hacemos muchas veces nosotros. Porque estamos más preocupados en el proceso, en el evento como tal, que en lo que representa el evento. Cuando vamos a cantar, nos preocupa más el servicio de canto, olvidando la letra de los que estamos cantando, olvidando que tenemos que llevar a nuestros hermanos al servicio. O por ahí no pusieron la pista, no hubo el pianista. Oye, ¿pero qué pasa? El desorden. Claro. Pero si estás conectado con Cristo, cantas a capela, motivas a los hermanos a cantar. O sea, la experiencia de estar conectado con Jesús hace que rompas cualquier cosa si es necesario, porque tienes que conocer a Estás Jesús. enfocado en lo que es. Jesús, Correcto. Jesús, el centro de todo. Y Pablo no es que esté diciendo que, es que todo esto que quedó crucificado en la cruz era malo, de ninguna manera. Antes lo que le está diciendo es cumplió su objetivo. Así Todo es. esto que teníamos cumplió un Así es. objetivo vital y fue Así es. mostrarnos desde el principio la sombra de lo que vendría. Así es. Pero una vez se cumple, no tiene Ya no. sentido que sigamos. Así Y esas leyes ceremoniales precisamente apuntaban a lo que decía el pastor, mostrar la gravedad del pecado, enseñar la necesidad de la expiación, enseñar y apuntar al Mesías que venía. Y con un enfoque que a mí me parece mucho más amplio que Jesús, como les digo, como que toma el conocimiento y lo amplía para nosotros y es, ojo, que también se lo dijo a Pedro muy claro Dios en visiones. De ahora en adelante vamos a dejar una cosa clarísima y es que ningún hombre es rechazado. A ninguno me lo vas a llamar inmundo, a ninguno me lo vas a llamar indigno. Todos los hombres, absolutamente todo el que decide creer, hijo Yo mío, morí y por lo todos. recibo. Ujú. Y a mí eso me parece un cambio Abrumador, impresionante en lo que se había entendido hasta el momento como evangelio. tremendo. Ahora Ok, bien, vámonos incluso cero. más al detalle. Porque aquí viene una parte que puede ser polémica. ¿Por qué? Porque entonces empieza Pablo a decir, ojo entonces, que la comida, la bebida, los días de fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo y todas esas cosas son prácticas que no te debes dejar imponer. Y Pablo lo está diciendo claramente. Incluso él va un poco más allá y va contra otras posturas que son como la humildad fingida, que Jesús había hablado de eso, y el culto a los ángeles que el pastor mencionaba. Ahora, específicamente yo quiero que hablemos de eso, porque pareciera ser como que en algunos momentos estos versículos se contradijeran con otras partes de la Biblia, y yo creo que es muy importante dejar esa claridad. Y lo primero es, por ejemplo, comida y bebida. Y yo quiero saber ustedes qué entienden cuando Pablo dice, venga, que nadie los condene por comida y bebida. ¿Qué entienden ustedes con eso? En aquel entonces era muy común que existieran los famosos ascetas, ¿ok? Eran los famosos ermitaños.
Ellos tenían el concepto de que la mente y el cuerpo eran totalmente distintos. La mente quería lo bueno, el cuerpo era el que quería lo malo. Ellos no sabían que el cuerpo está conectado con la mente. Entonces la tarea era castigar el cuerpo. Si tú hacías vigilias, tú estabas derrotando el sueño que el cuerpo pedía naturalmente. Si tú ayunabas, tú estabas matando la satisfacción básica o la necesidad fisiológica que representa comer. Y más aún, el hecho de si tu cuerpo te pedía que tú tuvieses tu pareja y disfrutar tu vida íntima como Dios había establecido, entonces tu cuerpo te quería llevar al pecado. No es sorprender que muchísimas de las manifestaciones religiosas, no precisamente adventistas, sino de otras denominaciones, te llevan a eso. Mientras más sufras, estás demostrando que estás golpeando el cuerpo. Sí, que se ve como si fuera algo honorable, pero Pablo aquí está también diciéndonos, ojo que detrás de eso no hay nada. Claro, fíjate, los mismos judíos, ellos guardaban 2 días de ayuno. Y en ocasiones el sábado era un día de ayuno. Imagínate tú el sábado, con toda la carga que uno hace, encima eso no vamos a comer. ¿Me explico? Claro. Entonces, y ese afán del dominio propio que es necesario para nuestra salvación, se extrapolaba a asuntos meramente rituales. Hay que hacer esto, hay que dejar de hacer aquello. Entonces no se está refiriendo a que coman cualquier cosa, sino que entienden de que, oye, Claro, que nadie claro. los juzgue por lo que hacen. Y a mí me parece muy importante ahí que nosotros cuando leemos, y me refiero a cualquier tipo de literatura, y en especial a la Biblia, que es una literatura con inspiración divina, no podemos andar descontextualizando y leyendo párrafos aparte. Tenemos que ser muy Así es. conscientes del contexto. Y a veces es muy fácil coger a Pablo y sacarle una frasecita totalmente aislada y decir, es que Pablo dijo que el sábado, por ejemplo, ya quedaba abolido por esto. Pero volvamos entonces precisamente a ese contexto general del que estábamos hablando para realmente entender la idea. Porque como todo, pues yo creo que para algo Dios nos da la capacidad de entender la inteligencia que nos ha provisto para Sí. que podamos asimilar la información como debe ser. Ujú. Y si bien la comida y la bebida, pastor, tal cual, eso tenía ese contexto y venía hablando de lo mismo en lo que estábamos, que es el tema de todo lo ceremonial y todos los sacrificios y todo lo que se hacía también con esa comida y con esa bebida, también pasamos al tema que es incluso más polémico y es el del Ah, día del reposo. Y pareciera que en algún momento para un lector que no quisiera ver la imagen más amplia, estuviera Pablo diciendo eso. Ojo que es que aquí ya no hay que guardar ningún día de reposo, porque ya Dios dijo que tampoco es eso. Pero antes de que digas algo, porque sé que quieres decir algo, hay una cosa que a mí me llama la atención muchísimo, y es que la Biblia tiene esa capacidad de darse a entender por ella misma. Y Así podemos ver es. en el Antiguo Testamento cómo Pablo se notaba que leía eso, porque Pablo utiliza exactamente el mismo lenguaje para referirse, tal cual como lo usaban en el Antiguo Testamento otros profetas. Mm. Y lo podemos ver si la gente lo quiere buscar. Oseas 2.1, Primera de Crónicas 23.31, Segunda de Crónicas 2.4, Ezequiel 45.17, exactamente el mismo órdenes que al final lo que apuntaba era ese sistema ceremonial que hablaba de lo Así es. anual, de lo mensual y de lo semanal. Así es. Entonces Pablo lo que está diciendo, lo que yo interpreto aquí de Pablo es un Pablo que leyó las escrituras y que por eso está usando el lenguaje que está usando. Porque Así está es. usando simplemente un símbolo que trae el Antiguo Testamento y dice, vea, todo esto que aquí se simplificaba así, 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 yo les estoy diciendo que es lo que ya no aplica, lo que Jesús ya vino a cumplir. Así Ibas a es. decir algo. pues que lo que nos mencionaba el pastor ahorita, que a veces se referían al día de reposo sábado a los días festivos, ¿verdad, pastor? Sí, claro, era un día Entonces, feriado. entonces por eso pues, Sábado. a eso era lo que él se estaba refiriendo y por eso hacía alusión a esos textos que tú estabas hablando del Antiguo Testamento. Y también que la lección deja muy claro y algo muy bonito que yo la verdad siempre he tenido claro que Jesús no abolió el sábado en la Biblia, pero me gusta lo que dice y es que el sábado fue instituido en el Edén, incluso antes de que hubiera pecado. Así El es. sábado es algo que fue creado Es, desde el principio, no estaba incluso en todo el tema de cuando se pecó y todo, eso fue desde antes. Ujú. Entonces, ¿por qué creemos que algo que siempre ha estado, pues va a pasar a ser abolido en la no, y cruz? Jesús fue clarísimo. Jesús habló específicamente de eso y In- decía, ni una J ni una tilde cambiará esto. Claro, claro. Incluso la misma Biblia también, ella misma nos responde, nos Pablo dice predicó el sábado. Así que es. en el cielo vamos a seguir guardando el sábado. O sea, fue desde la Así creación es. y va a seguir siendo cuando ya pase todo, cuando incluso vuelva a pasar el pecado, vamos a seguir guardando el sábado en el Así cielo. es. Así es. Entonces a mí me parece que Pablo ahí está cortando por donde es. Y Claro. es decir, vamos a separar lo que es fundamental, lo que es inspiración divina para nosotros y lo sigue siendo hoy, y lo que fue, pero ya cumplió su cometido.
Y ahí yo creo que esa diferencia, incluso hoy en la iglesia, sigue siendo supremamente importante de hacer. El sábado no es de origen judío. El sábado es desde el inicio de la humanidad. Los sábados que identifica Pablo acá, por el contexto que estábamos hablando de que habían judaizantes que se empeñaban en continuar guardando la ley, se refería a todas esas fiestas en las cuales el pueblo se detenía, no hacía nada, igual que el día sábado, para hacer una conmemoración, que esas fiestas tuvieron su valor en su momento. De hecho, Jesucristo murió durante la Pascua. Claro. El sábado de sábado, uno de los sábados más importantes, además del día de la expiación. El Señor mismo cumplió ese protocolo, pero una vez que Él muere en la cruz y luego Él resucita, ya, ¿para qué vas a celebrarlo si eso pasó? Pero pareciera que los cristianos a veces queremos recordar todos estos, traer de nuevo estos rituales trasnochados que ya no tienen mucho sentido porque simplemente ya cumplieron su tarea. Amén. Y yo creo que al final si a mí me tocara como resumir estas cartas de Pablo en una frase es: si vas a estar en esto y si la vida tuya realmente la vas a dedicar a Cristo, que no te identifiquen las costumbres, que te identifique Cristo, que eso es lo que te debería realmente identificar todos los días. ¿Cómo quisieran ustedes resumir de manera corta lo que Pablo le estaba intentando decir a estas personas de Colosas? Yo creo que Pablo es muy claro en dejar que Dios nos llamó, bueno, Jesús nos llamó cuando estuvo aquí en la tierra a incluso con los mandamientos, a dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y también Amén. amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y a veces cuando dejamos que todas esas ceremonias, ritos y cosas se metan en nuestra vida, en nuestra iglesia, nos ponemos tercos con algo así, lastimamos a veces a nuestro hermano, creyendo que queremos hacer cumplir eso. Así Entonces es. creo que Pablo también nos está llamando, y en la lección lo dice, a estar unidos y a no dejar que esas cosas nos dividan, a que tu Cristo no es diferente al mío. Así ¿verdad? es, así Amén. es, así es. Yo diría que hay un orden. Ese orden está en la palabra del Señor, que es la que nos hace crecer y estar arraigados con firmeza a ese suelo como un árbol. Y que al fin y al cabo, todo lo que nosotros hagamos o no hagamos, siempre va a ser una sombra, no va a ser la realidad. Va a ser una sombra cuando yo haga, cuando yo diga, cuando yo piense, que me lleve a lo que está generando esa sombra, que es la realidad, que es Cristo Jesús. Amén, amén. A mí siempre me gustó mucho ese capítulo, ese episodio de la Biblia donde Jesús se encuentra con fariseos y los fariseos es gente que lee la Biblia muchísimo, leía la Biblia muchísimo. Y Jesús tiene una frase que sigue aplicando y seguirá aplicando siempre, y es: ustedes leen todo eso porque creen que en ella hay vida eterna, y la hay, 5:39. pero porque hay testimonio de mí. Si nosotros no perdemos ese hilo conductor de esa historia de redención, porque al final lo que hay en la Biblia es una historia de redención, y si no perdemos ese hilo que es Jesús, vamos a entenderlo todo. Amén. Pero amén. cuando nos desviamos de ahí, empiezan a aparecer los problemas. Amén. Así es. Así que los esperamos en otra ocasión aquí para que podamos seguir conversando. Seguramente que seguirán viniendo temas donde podremos llegar a muchas conclusiones juntos, pero también queremos conocer sus preguntas, sus inquietudes. Así que dejen los comentarios y ojalá los podamos responder y podamos sobre todo interactuar y conocernos un poco más. Amén. Los esperamos en la próxima aquí en Lighthouse Studios.